Antes de comenzar, le quiero enviar un saludo y un gran abrazo a los 3 primeros miembros del canal, Feren Jeremías Aravena Chaparro, Purísima Carmen Donoso Faundez, y a Fanfics y Teorías Kurama. Gracias por apoyar al canal. Sin nada más que decir, empecemos con el capítulo de hoy. Capítulo 10. En lo profundo de las arenas de Hueco Mundo yacía un castillo sin techo. Los pilares yacían rotos, las pocas paredes hechas de piedra y un material como la superficie del mármol, quebradizo por el paso del tiempo. Las noches el palacio en las arenas capaz de ser visto incluso desde los confines más lejanos de Hueco Mundo. Sus pilares envejecidos y altísimos son un testimonio de su gloria. Y dentro del centro de este palacio yacía un trono de huesos. Fémures, cráneos, radiales, todos fueron utilizados en su creación, y sentado en este trono de huesos estaba nada menos que Barbagán, señor de Hueco Mundo. Una asistente estaba a su lado, una vasto lorde femenina con un sencillo vestido blanco que sostenía una jarra de bebida en sus manos. Tentativamente, le sirvió una taza en el vaso junto a su trono antes de pararse cortésmente a su lado. Sin embargo, parecía como si quisiera decir algo. Lord Barragán, el asistente finalmente habló con incertidumbre hacia él. Podía entender su vacilación. Recientemente, un Shinigami había logrado caminar descaradamente hasta su corte sin ni siquiera un solo saludo de su élite entrenada. Absurdo. Solo pensar en el saludo despreocupado que le dio el Shinigami fue exasperante. Más aún cuando el maldito Shinigami escapó. Simplemente no lo entendía, había cortado al Shinigami en dos y luego vio cómo las dos partes cortadas se convertían en polvo. Había pensado que la molestia estaba solucionada, solo para escuchar el mismo saludo despreocupado que uno usaría al reprender a un niño directamente detrás de él. Cortó y rápidamente mató al maldito bicho de nuevo, solo que esta vez, todo lo que quedó fue el sonido de su voz mientras se alejaba lentamente en la distancia. Hasta la próxima vez. Apretó los puños. La próxima vez, no habría próxima vez. Basta con decir que el asistente anterior y los guardias de élite ya no estaban después de tal falla de su parte. ¿Qué es? Barragán habló sin prisa. No tenía prisa después de su derrota más reciente, ya que tenía que reflexionar sobre lo que había salido mal. Que eso es, mi señor, la asistente se aclaró la garganta. Tenemos un intruso. Barragán levantó una ceja. A estas alturas ya había creído que todos sus súbditos conocían la ley de los intrusos en su dominio. La respuesta fue simplemente la muerte. ¿Y por qué no se ha tratado? Preguntó, golpeando tranquilamente con los dedos los apoyabrazos de calavera de su trono. Bueno, el asistente dejó la jarra y rápidamente hizo un gesto para que otro hueco trajera al intruso. Estaba inconsciente y dos adjuchas lo arrastraban hacia adelante a cada lado. Mirando más de cerca, estaba herido, ambos brazos cortados y heridas punzantes esparcidas por su cuerpo robusto. Lo encontramos así, ahogándose en un charco de su propia sangre cerca de las cámaras de descanso, explicó el asistente. En cuanto a por qué no lo matamos, el asistente se desvaneció. Los ojos de Barragán se abrieron ligeramente con reconocimiento. El cuervo del rey hueco. Se tragó el título como un trago amargo. El rey hueco, un título que creía que solo podía otorgarse a sí mismo, pero que había perdido una y otra vez. Cada vez que parecía tener la ventaja, el cobarde rey sacaba alguna arma nueva en su arsenal. Fue completamente frustrante, pero estaría mintiendo si dijera que no obtuvo ningún beneficio. Después de todo, su estilo de lucha estaba mejorando junto con su tiempo de reacción y adaptabilidad. Aunque suponía que disfrutaba del entretenimiento. Nunca había pensado que fuera probable que sus poderes fueran ineficaces. Como tal, sus batallas se decidían como siempre lo han hecho las batallas huecas, a través de la fuerza. No lo toques, ordenó al notar las miradas hambrientas de los huecos en su corte. No podía culparlos, supuso. Incluso para un adjuchas, devorar un hueco poderoso como el cuervo del rey era demasiado atractivo en lo que respecta al aumento de la fuerza. Sin embargo, su palabra era ley. Nadie se atrevía a tocar el cuervo del rey. Tal vez podría ser de alguna utilidad. ¿Una especie de favor? Envíalo a las cámaras de descanso y avísame tan pronto como se despierte. Sonrió mientras se ponía de pie y agarraba su taza de bebida, levantándola en el aire. Que esto sea un brindis por mi reinado y la inevitable derrota de mis enemigos. Se estaba adelantando a sí mismo, pero incluso él sabía la importancia de la moral. Después de cada pérdida, podía ver la fe vacilar en los ojos de su subordinado.
Él era su líder, el absoluto sin nadie que cuestionara sus medios y, sin embargo, aún no podía vencer su mayor obstáculo. ¿Cómo sería eso a los ojos de sus seguidores? Por supuesto, tenía que ser debilidad, y no faltaba el número de retadores por su dominio. Él sonrió, volviendo a poner su bebida a la altura de los ojos y haciendo girar el contenido. Sin embargo, todos aprendieron la razón por la que solía ser llamado el dios rey de Hueco Mundo. Aún así, bebió un sorbo de su bebida, escuchando los vítores de su corte. No sería bueno que su élite y su ejército se sintieran inferiores a los del rey Hueco. Con esta deuda con él por salvar la ayuda del rey Hueco, la moral de sus seguidores aumentaría naturalmente sabiendo el hecho de que tenía algo sobre la cabeza del rey. Y eso era todo lo que importaba en este momento, aparte de los más mínimos rastros de curiosidad que tenía por quién era capaz de herir al cuervo del rey en tal grado. Sin embargo, ese asunto no le preocupaba. Mientras tanto, un pequeño gato negro se alejó lentamente de la atestada cancha, sus pasos ni siquiera desplazaron la arena debajo de ellos. En una tienda de dulces y electrodomésticos escondida cerca del claro de un callejón remoto, un hombre estaba sentado solo de rodillas junto a una mesa baja en la sala accesible detrás de la caja registradora. No tenía que preocuparse por ningún cliente en este momento, ya que la tienda rara vez estaba ocupada, pero no obstante, siempre estaba dando la bienvenida si alguien entraba. Ya fueran dulces, mercadería o incluso el tipo raro de productos, él estaba seguro que su tienda podría acomodar dado suficiente incentivo. Kisuke bebió ociosamente su té, sus oídos esperando ansiosamente el repiqueteo de las campanas que colgaban sueltas en la entrada de su tienda. Después de todo, estaba esperando un invitado. Un amigo, por así decirlo, con el que no había hablado en varios años. Su dedo golpeteaba rítmicamente contra la superficie dura de la mesa, el sonido constante de los golpes lo ayudaba a concentrarse mientras miraba el reloj. 6 horas. Habían pasado 6 horas desde que había conseguido que Yoruichi investigara los orígenes de ese hueco en particular que habían conocido en el parque del pueblo de Karakura, y 7 horas desde que el verdadero objetivo desapareció del radar espiritual. Bastante noticias preocupantes en realidad. O fue tomada por otro hueco, asesinada, o pudo suprimir su presión espiritual lo suficientemente bajo como para que ni él ni Yoruichi pudieran rastrearla. Por supuesto, todo seguía bajo especulación, pero no podía descartar que ella pudiera haber tropezado con un área natural de su presión espiritual, de la cual solo estaba al tanto de una pareja en la ciudad de Karakura. Volvió a mirar el reloj y se contuvo de chasquear la lengua. Llegó tarde, pero Kisuke siempre fue un hombre paciente. Se puso de pie y agarró un trozo de tiza antes de convertirlo en polvo y rociarlo sobre un borrador de tiza que luego rápidamente apoyó precariamente en la puerta principal. Era un hombre paciente, pero también mezquino. Ahora, si tan solo Yoruichi regresara antes para ayudar en sus explicaciones. Después de todo, fue su palabra la que le permitió actuar ese día. Sus cuentas que hablaban de lo imposible, o al menos algo que él no había creído posible hasta el día de hoy, pero Aizen estaba demostrando ser tan ingenioso como él. Aún así, Yoruichi debería haber regresado hace una hora, pero tal vez se había encontrado con algunos retrasos. En ese caso, ¿debería ir a ayudarla? Un escalofrío recorrió su espalda por un momento mientras lo reconsideraba. Tenía su orgullo como ex líder de una fuerza operativa furtiva y, sobre todo, él conocía sus capacidades. Por eso la había enviado en primer lugar. Por otra parte, es posible que solo esté retrasando su regreso para evitar la próxima conversación. No le extrañaría que ella lo dejara manejar la conversación solo para regresar cerca del final. Era exactamente como algo que haría si tuviera la oportunidad. El repiqueteo de las campanas atrajo instantáneamente sus ojos hacia la fuente, solo para que suspirara cuando un cliente bastante problemático entró salpicado por una fina capa de tiza que se mezclaba con su cabello. Tenía el cabello negro azabache hasta los hombros, una cara seria y una barbilla estrecha, sus ojos de color púrpura claro también eran redondos, pero actualmente estaban entrecerrados por la indignación. Se echó hacia atrás un mechón de cabello que se negaba a quedar bien detrás de la oreja y, en cambio, continuaba cayendo inútilmente entre sus ojos. Ella cedió ya que más de una vez se dio cuenta de que el esfuerzo era inútil. Llevaba un vestido sencillo de manga larga con forros azules cerca del dobladillo y una amplia forma de U en la parte delantera con volantes estampados. Rukia Kuchiki, de la familia Kuchiki, una de las 4 grandes familias nobles de la Sociedad de Almas encargada de proteger y compilar la historia misma de la Sociedad de Almas.
Su hermano era el actual líder de la familia y capitán de escuadrón de los escuadrones de la Guardia de la Corte. Kuchiki, dijo Kisuke lánguidamente, un abanico abriéndose frente a su rostro. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? ¿Un paraguas tal vez? Se obligó a sonreír cuando notó que el labio de Rukia se movía, probablemente para lanzar un insulto mordaz. No sería bueno echar leña al fuego. ¿Sabes por qué vine aquí?, dijo, cruzando los brazos y sacudiéndose la tiza que le quedaba. Todos sus productos son defectuosos. Y tu cerebro también. Defectuoso no es una forma agradable de decirlo, Kisuke enderezó la espalda mientras se estiraba lentamente. Prefiero el término situacional. Y prefiero un buen producto. Le lanzó un pequeño dispensador de caramelos que él atrapó perezosamente con la mano derecha. Kisuke levantó una ceja mientras jugueteaba con el dispensador y descubrió que estaba vacío de las almas modificadas que había dentro. Las almas modificadas eran almas diseñadas específicamente a través de medios artificiales para mejorar la fisiología humana de modo que pudieran defenderse de los huecos por sí mismos. Esto era imperativo para que un Shinigami mantuviera sus cuerpos mortales o cuerpos artificiales a salvo en tiempos de aparición de un hueco. En otra nota, podrían usarse de manera similar para expulsar un alma humana de su propio cuerpo. Normalmente, cuando un cliente exige un reembolso, también devuelve el producto comprado. Kisuke razonó con un toque de alegría. Rukia no se divirtió. Entonces no deberías haberte equivocado en primer lugar, dijo. No era como si realmente pudiera traerlo de vuelta de todos modos. ¿Es este el famoso Kuchiki que trae? Kisuke resopló. ¿Te lo llevas bien? Casi bien, tu rostro parece adaptarse a mi puño, dijo Rukia a través de una sonrisa apenas disimulada. Aunque supongo que tiene sus usos, ¿quieres probarlo? Hecho, aplacó Kisuke, tirando hacia atrás el dispensador de caramelos. Entonces no tienes que pagar por eso, aunque tendrás que quedarte con el recipiente para tu pequeño chapi. El tic-tac del reloj de pared resonó en la sencilla tienda mientras Rukia dudaba y lo enmascaraba fingiendo mirar los artículos de la tienda. Ella frunció los labios. ¿Qué debería ella? ¿Estás leyendo eso al revés?, suspiró Kisuke antes de empujar hacia abajo su sombrero y sonreír con pesar. ¿Qué es lo que realmente quieres, Kuchiki? De alguna manera, ya sabía la respuesta. Ella permaneció en silencio, pero finalmente cedió ante sus propias ansiedades. Mis poderes, comenzó lentamente. No van a volver. Como bien no deberían. Kisuke abrió y cerró su abanico mientras golpeaba con un dedo el mostrador. Esto era lo mejor, y valía la pena dejar algunas mentiras detrás de la propia conciencia. Dale tiempo, Kuchiki. Le diste una gran parte de tu fuerza como Shinigami a Kurosaki, ¿no es así? Ella asintió, pero aún le costaba creer que incluso ahora sus poderes no regresaran. Aún más alarmante fue el atisbo de sospecha de que incluso se estaban agotando. Definitivamente algo andaba mal, pero la disminución de su poder todavía estaba dentro de sus expectativas, por lo que todavía no podía expresarlo. Por eso había buscado la ayuda de este individuo que parecía poco confiable. Pero en todo caso, al menos sabía que Kisuke sabía lo que estaba haciendo en base a su conocimiento y experiencia. ¿Cuánto tiempo tomaría entonces?, preguntó, frotándose los brazos. No sabía cuánto tiempo pasaría hasta que la noticia de su crimen se filtrara a la sociedad de almas. Estaba escrito por ley que un Shinigami no podía ceder sus poderes a un humano, y ella había hecho ese mismo acto de acuerdo con la voluntad mostrada por Ichigo Kurosaki. Independientemente del motivo, ella seguía siendo culpable y, tal como estaban las cosas, podría incluso ser responsable de traición. Kisuke suspiró, antes de mirar a Rukia directamente a los ojos. Realmente lo sentía, pero su posición era demasiado valiosa para dejarla ir. Desafortunadamente, espero que pueda tomar varios meses, o incluso años, según el progreso y la velocidad de regeneración de tu poder espiritual. En este punto, todo lo que puedes hacer es esperar. Y si necesitas adaptaciones, eres más que bienvenido para tomar residencia en mi humilde tienda. Entiendo, Rukia habló después de un momento antes de inclinarse ligeramente. Gracias por su tiempo y su amable oferta, pero ya he encontrado un buen alojamiento para vivir, dijo rápidamente al darse cuenta de su error. Normalmente no le importaría dejar que otros supieran de su supremamente conveniente residencia en el armario deslizante de Ichigo, pero algo le advirtió que solo le daría a Kisuke más material para criticarla. Dando la espalda, caminó hacia la puerta.
Kuchiki Rukia se congeló antes de darse la vuelta una vez más para atrapar un pequeño guante con una calavera azul llameante impresa en el centro. Enséñale bien, dijo Kisuke. Rukia suspiró antes de sonreír con tristeza detrás de sus cabellos negros. O lo haré, él es mi sustituto después de todo. Aunque a veces puede ser un idiota, dijo mientras salía por la puerta. La tienda quedó en silencio una vez más, haciendo que Kisuke se relajara mientras tomaba su té. Al igual que otro idiota que conozco, dijo una voz momentos después de que Rukia se fuera. Yoruichi, dijo Kisuke amablemente. Tú no me abandonaste. Cállate, Kisuke. El gato negro se sentó en su regazo. Podría haberlo hecho si no hubiera considerado importante esta información que brillé. ¿Y eso es? Preguntó Kisuke pasando una mano por la espalda de Yoruichi y haciéndola ronronear. Un ejército de huecos, dijo Yoruichi. Con todo el mundo centralizado en una sola figura decorativa. ¿Una regla? Kisuke asumió. Yoruichi asintió. Más que eso, Kisuke, el gobernante es un bastolorde cuyo poder parece ser temido por sus súbditos. Una fuerza organizada de huecos. Kisuke tarareó en sus pensamientos. ¿Entonces no fue Aizen quien envió al hueco? No, todavía no podía descartar las posibilidades con ese hombre involucrado. ¿Brillaste algo más? Yoruichi frunció el ceño y humedeció sus labios secos antes de hablar. Estas son solo cosas que escuché de la multitud, pero hablaban de un Shinigami caminando hacia la corte del señor. ¿Un Shinigami? Eso sí que era interesante, así que ¿por qué no lo había mencionado antes? ¿Se dio una descripción? Yoruichi negó con la cabeza. Es necesaria una mayor investigación, por lo que me olvidé de informarle. No podemos sacar conclusiones precipitadas sin ninguna base. Nos preparará para un futuro fracaso. Los dos se sentaron en silencio, Kisuke procesando la información que le dieron y Yoruichi esperando la opinión de Kisuke. Sin embargo, en ese momento, las orejas de Yoruichi temblaron. Poniéndose de pie, perezosamente estiró la espalda e hizo un gesto con los ojos a Kisuke para que mirara hacia la puerta. Lo entendió al instante, enderezando la espalda mientras se preparaba para saludar al invitado del día. Con el repiqueteo de los timbres de la puerta, entró un hombre con cabello negro puntiagudo, una pequeña mueca en su rostro. Era alto, con un rostro cuadrado que parecía el de una cabra y una barba liviana justo debajo de la barbilla y alrededor de las mejillas. Llevaba una camiseta blanca de manga larga y un par de jeans. Se quitó los zapatos cuando entró en la sala de estar donde sabía que Kisuke estaba sentado esperando. Después de todo, había estado aquí innumerables veces antes. Isshin Kurosaki, padre de 3 hijos y ex capitán de los escuadrones de la Guardia de la Corte que se presume que murió en acción. Entonces, has venido. Más vale tarde que nunca, dijo Kisuke. Isshin se rascó la barba. Tenía 2 opciones, habló con toda seriedad. Lleva a mis 2 ángeles a la escuela o reúnete a tiempo con un anciano sombrío con un sombrero de pescador a rayas y un par de zuecos. Por supuesto que sería para mí, ¿verdad? Kisuke habló mientras se abanicaba. ¿No somos los mejores amigos? Cuando no estés tratando de matarme con más de esos estúpidos inventos, entonces sí. Supongo que podemos ser amigos. Isshin habló antes de saludar rápidamente a Yoruichi. Siempre había estado en mejores términos con ella. Al menos ella era mucho más razonable. Aún así, ¿qué pasa esta vez, Urahara? Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que me llamaste, fue al grano. Bueno, Kisuke imitó a Isshin rascándose la cabeza. Yoruichi puede, Yoruichi blandió sus garras, sus ojos miraban directamente a los de Kisuke, lo que provocó que tosiera torpemente en su mano. Lo siento, se disculpó Kisuke, enviando una mirada traicionada a Yoruichi. Soy alérgico a los colegas que no cooperan. ¿No cooperas contigo? Puedo ver por qué, Isshin se cruzó de brazos mientras tomaba asiento frente a la mesa baja. Preguntaré una vez más, Kisuke, ¿qué está pasando? Kisuke frunció el ceño mientras cerraba su abanico y lo guardaba dentro de la manga de su yukata verde. ¿Recuerdas ese día hace varios años, bajo la lluvia con los lechos de los ríos creciendo? ¿Cómo podría no recordar? Ese día sería conocido para siempre como el peor error de su vida. Uno que incluso ahora todavía lamentaba porque no era solo él quien estaba afectado. Yuzu, Karin, Ichigo, la vida de sus hijos cambió por completo en esa tarde lúgubre y húmeda. Isshin asintió a la pregunta de Kisuke. Lo recuerdo como si fuera ayer, dijo solemnemente.
Pero, ¿por qué sacas esto a colación ahora? Y Sin podía sentir la caída repentina en el estado de ánimo de la habitación, pero admitía que él mismo era una de las principales causas. El tic-tac del reloj de pared una vez más resonó en la habitación, mientras aumentaba la tensión mientras Sin esperaba su respuesta. Fue difícil para Kisuke expresar las cosas de una manera pacífica. Después de todo, no había forma de que pudiera eufemizar lo que estaba a punto de decir de todos modos. Sorpresa, ¿conoces a esa persona que creías muerta durante varios años? Sí, está viva. Kisuke podía imaginar el resultado de una forma tan desconsiderada de transmitir los pensamientos. Yoruichi no era mejor en estas cosas. De hecho, ambos tenían problemas para dar malas noticias. Estaban mucho más acostumbrados a ser francos con la verdad honesta, pero ambos sabían que este era un asunto delicado para Isin. Sin embargo, fue entonces cuando Kisuke pensó en ello. La única forma en que dos hombres podían comunicarse claramente entre sí sin que los puños volaran. Él había visto este enfoque recientemente en un drama de una exitosa serie de televisión que se transmite en el bloque de horario de las 6 en punto. Kisuke se levantó y comenzó a hurgar en su despensa antes de regresar con una botella de sake en una mano y dos vasos con forma de pequeños platos en la otra. Los colocó sobre la mesa baja mientras Yoruichi se acomodaba en la esquina de la habitación. Con los ojos siguiendo sus movimientos, Isin observó mientras vertía dos tazas llenas de sake. No bebo, Urahara. Al menos no más, dijo Isin mientras apartaba la taza de sake que Kisuke empujaba hacia él. Aún así, Kisuke empujó la taza de sake una vez más. Insisto. Puede que no te guste lo que vas a escuchar a partir de este momento. Isin levantó una ceja. La seguridad fronteriza nunca fue de mucha prioridad para los huecos del vasto dominio de Uite. Incluso si un par de Oyous desenfrenados entraran a la carga, no había forma de que el rey no pudiera darse cuenta. Además, en los últimos siglos, e incluso en las últimas décadas, el número de Bastolordes dentro del territorio había aumentado sustancialmente. Fue en el efecto de las espadas de Reishi que cada hueco pudo consumir más de una vez al día. Oyou podía consumir todo lo que sus cuerpos podían soportar, algunos con un promedio de 30 espadas en un día, otros 40. El poder en cada espada ya era sustancial para la mayoría de los huecos, pero consumir tantos, era exactamente la razón por la cual la mayoría, si no todos los huecos dentro del territorio, eran adjuchas o superiores. Y para Grimhow, esta sorprendente observación solo hizo hervir su sangre de emoción. ¿Cómo no podía entender cómo estos huecos se habían vuelto tan fuertes cuando él mismo había participado en el mismo procedimiento? Aunque no entendía cómo surgieron estas espadas, en realidad no importaba. Entonces, ¿una ocurrencia natural? Estrictamente hablando, era plausible, pero improbable. Estaba erguido, su cuerpo revestido con un hueso hueco que se ajustaba a la forma que se abría en el pecho, y un casco que evitaba que su largo cabello azul cayera sobre sus ojos con sombras verdes. Colmillos crecieron de sus dientes, y grandes garras se extendieron desde sus dedos y codos. Shaolong, dijo, inclinando la cabeza hacia el vasto lorde que se acercaba. Toma a los demás y ve en esa dirección, yo me encargaré de estos. Shaolong asintió sin quejarse antes de desaparecer en un estallido de velocidad con el resto de la manada. Él también, como Grimhow, deseaba probar su poder, pero sabía que no debía interferir cuando Grimhow daba sus órdenes. ¿A dónde diablos crees que vas? Apache gruñó y se dispuso a perseguirla rápidamente, pero Sun-san la agarró del hombro. Apache, siseó como advertencia. Presta atención, señaló con aprensión hacia las garras extendidas de Grimhow. Apache vaciló antes de gruñir en confirmación. No soy tan estúpida como Milar Rose, gracias, dijo en cambio cuando la tensión de la situación la atrapó. El vasto lord de frente a ella no era ordinario. Solo por la fuerza que exudaba, estaba mucho más cerca de vasto lordes como el rey, o incluso Lady Arribel. Sun-san se estremeció. Ni siquiera se suponía que estuvieran en la patrulla fronteriza, pero después de una disputa con Milar Rose, Lady Arribel pensó que era prudente separarlos por un tiempo. La sensación de hundimiento creció en su pecho. ¿Por qué los enemigos no habían sido derribados todavía? No había forma de que pudieran siquiera acercarse a enmascarar su intención asesina, entonces, ¿por qué? Incluso ahora, todavía recordaba lo fácil que habría sido para el rey derribar a los enemigos que se acercaban, y la rapidez con la que se enfrentó a ellos. Pensando más, la respuesta se hizo cada vez más evidente.
Sun-san chasqueó la lengua, ocultando la acción enmascarándola detrás de sus manos. El enemigo que se acercaba eran bastolordes, huecos en la cima de su evolución. Por lo tanto, no le sorprendería que se necesitara un ataque mucho más sustancial para lidiar con ellos. El radio de tal explosión sería. Ella frunció el ceño, su expresión sombría. Teniendo en cuenta la personalidad y la disposición del rey, nunca tomaría esa oportunidad con ella y Apache aquí. Además, tampoco podía huir. Basado en la posición del basto frente a ella, estaba listo para saltar en cualquier momento. Como resultado, ella y Apache se pusieron a la defensiva. ¿No vas a dar el primer paso? Grimhow sonrió mientras maniobraba alrededor de ellos, buscando una abertura. ¿Contra ti? Apache se rió con falsa bravuconería. Ni siquiera Vales se detuvo cuando notó que Grimhow dirigía constantemente toda su presión espiritual sobre ella. Mierda. Ella no podía moverse. Al darse cuenta de la difícil situación de Apache, Sun-san rápidamente difundió la mitad de la presión espiritual de Grimhow sobre sí misma, y las piernas se le doblaron bajo la presión. Tontos, habló Grimhow, perdiendo la mayor parte de su entusiasmo anterior. Había asumido que Apache y Sun-san serían lo suficientemente fuertes como para poner a prueba sus capacidades, pero el hecho de que su presión espiritual por sí sola fuera suficiente para ponerlos nerviosos redujo en gran medida su entusiasmo. Ustedes dos no valen nada. A pesar de la presión sobre sus hombros, Apache se irritó. Si tan solo Milagros estuviera aquí, entonces le mostrarían el poder de su habilidad más poderosa. Independientemente de si no tenían control total sobre él, su creación era una potencia como ninguna otra. Era de esperar con la fusión de los poderes de tres bastolores. Sin embargo, incluso si no pudo responderle a Grimhow debido a la presión en su cuerpo que le dificultaba hablar, logró sacar su dedo medio. Vete a la mierda, el método era tosco, pero el mensaje no era difícil de descifrar. Grimhow no pronunció una palabra, en cambio, con una sonrisa de oreja a oreja, desapareció repentinamente con un fuerte estruendo. Un segundo, luego dos. Apache. Sun-san gritó en advertencia, pero se encontró con el silencio. No esperabas esto ahora, ¿verdad? Grimhow se rió mientras sostenía a Apache por la cabeza, sus dedos se clavaban en su cuero cabelludo. Tratando de dejarme en ridículo, gruñó, golpeando con el puño despiadadamente el cuerpo expuesto de Apache, sus manos tratando de soltarlo. ¡Qué inútil! Grimhow hizo una pausa por un momento cuando las manos de Apache se apartaron de las suyas y en su lugar apuntaron hacia su rostro. HMMM. Parecía como si todavía tuviera algo de lucha en ella. Se formó un cero rojo brillante, que se hacía más grande por segundos en las manos de Apache. Bien, bien. Grimhow arrojó a Apache a un lado justo cuando la explosión casi le engulle la cabeza, antes de virar rápidamente para evitar un golpe en el cuerpo de Sun-san. La saliva voló cuando le dio un codazo a Sun-san en el estómago. Con arcadas, no pudo hacer nada cuando él torció todo su cuerpo y le dio una patada en la cara, mandándola a volar. Sin embargo, antes de que pudiera perseguirlo, el cielo se oscureció. Las lunas brillan bloqueadas por algún objeto retorcido y en espiral que vuela por el aire. Los ojos de Grimhow siguieron su trayectoria y se agrandaron cuando su voz gritó en advertencia. Shaolon. A pesar de la distancia, Shaolon había escuchado su llamada, pero era demasiado tarde para siquiera alejarse del proyectil entrante. ¡Mierda! Grimhow usó un brazo como escudo contra el viento que golpeaba contra él antes de chasquear la lengua. ¿Qué demonios fue eso? Incluso el suelo había estado temblando. Una nube de hongos se elevaba en la distancia, el humo y los escombros se dispersaban y formaban cráteres en el suelo en pequeños baches. Chasqueó la lengua. No debería ser su preocupación lo que le sucedió a Shaolon y al resto, ellos podrían lidiar con eso. Por ahora, todavía tenía sus propios asuntos que atender. Eso es lo que, Apache tosió un poco de sangre mientras se obligaba a levantarse. ¡Hijos de puta! ¿Ella logró tal ataque? Basado en su tono y patrón de habla segura, parecía como si lo hubiera hecho. Grimhow quedó momentáneamente aturdido. Había lanzado ese proyectil en cuanto él apartó los ojos de ella para centrarse en el otro vasto lorde. Con tal poder, ¿por qué se lo había estado ocultando? Él sonrió, tal vez podría forzarlo. No pensé que lo tuvieras en ti. Gruñó eufórico. Apache se tambaleó sobre sus pies, la confusión evidente en su rostro. ¿De qué diablos estás hablando?
Idiota, ¿cree que lograste hacer eso?, dijo Sun San mientras señalaba débilmente en dirección a una de las armas de proyectiles del rey. ¿Entonces no lo hizo?, preguntó Grimhow, sus garras golpeando contra su armadura de placas de hueso hueco. O tal vez lo hice. Apache gritó, cansado de que Grimhow los menospreciara. Los ojos de Sun San se agrandaron al mirar a Apache. El idiota ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Se estaba convirtiendo en un objetivo para un hueco tan fuerte. Entonces, así son las cosas, dijo Grimhow junto a Apache. Sus ojos se abrieron con sorpresa, pero no pudo hacer nada mientras su rostro se congelaba en estado de shock. Entonces tendré que sacarte la verdad a la fuerza. La sangre salpicó la arena cuando Grimhow arrancó brutalmente su brazo del cuerpo de Apache, el movimiento hizo que la sangre saliera de su boca. Lo siento, Lady Arrybel. Fueron las últimas palabras que pronunció Apache mientras caía de bruces e inmóvil al suelo. Sun San se tragó el odio y el asco absolutos que intentaban anular sus sentidos. Apache todavía estaba vivo, podía verlo por la forma en que su pecho todavía se movía. Solo necesitaba ganar suficiente tiempo para que su herida sanara. Después de todo, era una mentira, dijo Grimhow con desdén, limpiándose la sangre de su brazo con un solo golpe. Ahora, ¿qué debo hacer contigo? Sun San retrocedió. Sabía que no podía derrotarlo. La diferencia en sus poderes era demasiado grande. ¿Qué quieres?, ella terminó preguntando. Solo necesitaba desviar su atención de Apache. ¿Qué quiero? Grimhow hizo una pausa. No es sencillo. Destrucción, muerte. Una pelea digna. Habló. El aire tembló con su proclamación mientras los escalofríos recorrían la columna de Sun San. Este hueco estaba loco. Solo por una pelea él y su grupo de Bastolordes atacarían las tierras de Basto o Fuite. Fue una locura, ni siquiera estaban luchando para alimentar su propia fuerza, simplemente para probarla. Ella tragó, su garganta repentinamente seca. Incluso si lograra agarrar a Apache y correr hacia un lugar seguro, sería imposible con la velocidad del enemigo. En un instante, apareció directamente al lado de Apache. ¿Qué significa? ¿No estás cansado de esto ya?, Grimhow preguntó mientras pasaba un brazo sobre sus hombros. Ella se quedó inmóvil, su rostro se volvió mortalmente pálido. Sabes que no hay escapatoria de mí. Puso un dedo sobre su pecho antes de que lentamente comenzara a formarse un cero. Adiós. Con los ojos muy abiertos, Sun San tomó toda la energía que tenía dentro de ella y la condensó en un solo lugar, pero aún así, no fue suficiente. Su cuerpo salió volando, todo su frente protector chamuscado y quemado, y la sangre brotaba de una herida en su frente que había sufrido después de estrellarse contra el suelo justo al lado de Apache. Debiluchos, pateó Grimhow en la arena, totalmente poco impresionado con Apache y Sun San. Aún así, sus ojos observaron los constantes movimientos de sus pechos. También podría terminar el trabajo. Un paso, luego dos. El tiburón nada en las arenas de las dunas de Hueco Mundo. Depredador, presa. Depredador, y presa. Grimhow se apartó del camino de un ataque casi instantáneo. Una gran hoja de aleta de tiburón cayó del cielo, abrió una línea en el suelo y separó a Grimhow, Apache y Sun San. Incluso en la arena, los pasos resonaron en el repentino silencio con la llegada de una presión espiritual cada vez más agitada. Ni un paso más. La voz que habló fue firme, sin dejar lugar a quejas. Oh. Grimhow enderezó la espalda, flexionando los músculos antes de deshacerse de una tortícolis en el cuello. ¿Y tú lo estarías? Arrybel no respondió, sus ojos se dirigieron a las formas caídas de Apache y Sun San. Apretó los puños, su agitación crecía después de cada herida que sus ojos miraban. Ella había sido la que los envió aquí. No fue su culpa, sino su sacrificio. Cerró los ojos antes de caminar hacia su espada, sus ojos nunca dejaron los de Grimhow. ¿Amigos tuyos?, preguntó. No ascendieron a mucho. Deberías cuidar tu boca. Arrybel sacó su espada y en ese único movimiento envió una ráfaga de viento violento a través del área. No te lo advertiré una segunda vez. Era esto, este sentimiento. Grimhow mostró sus colmillos, el corazón latiendo rápido y enviando sangre a través de sus arterias y venas. Gruñó, liberando su poder en ondas que hicieron que el suelo se apartara debajo de él. Arrybel frunció el ceño antes de agarrar rápida y cuidadosamente a Apache y Sun San, y depositarlos a una distancia segura.
Al darse cuenta de su partida, Grimhow la miró con cuidado, antes de detenerse a sí mismo de cargar cuando ella regresó rápidamente. El aire se volvió viciado mientras los dos libraban una batalla de presión espiritual, pero ninguno de los dos cedió bajo el peso del otro. Soy Grimhow, Grimhow habló apresuradamente. Por fin, alguien por quien vale la pena luchar. Arribel hizo ademán de hablar, pero se detuvo cuando su mirada parpadeó de repente. Has cometido un grave error, dijo con frialdad sin una pizca de remordimiento. Antes de nada, déjame hacerte una pregunta. ¿MMM? Grimhow levantó una ceja. ¿Sabes en qué territorio estás? Como si me importara, Grimhow habló con impaciencia. Desde que abandonaron la cueva llena de espadas, él y su grupo simplemente habían vagado en dirección a la mayor fuente de energía espiritual. Dio la casualidad de estar aquí, en una tierra llena de las mismas espadas que se originaron nada menos que dentro de la cueva. Todo lo que importa es que encuentre a alguien contra quien poner a prueba mi fuerza, razonó Grimhow. Esos dos no demostraron ser lo suficientemente fuertes a pesar de estar en la cima de nuestra evolución hueca. Tú eres claramente diferente. Los ojos de Arribel se entrecerraron, una ira creciente y constante parpadeó debajo de ellos. Grimhow era diferente a Barragan y Shiro por igual. No luchó por la autoridad, ni luchó por el bien de sus creencias. En una disección más cercana de sus palabras, rápidamente se dio cuenta de que él tampoco luchaba por hacerse más fuerte en este momento. No tenía ningún propósito en atacar. Todo lo que era un simple berserker que buscaba un desafío y anunciaba la destrucción. Su voz estaba congelada, haciendo eco debajo de su máscara y distorsionándose con la liberación de su presión espiritual de color dorado. Aún así, sus ojos una vez más miraron hacia el horizonte antes de negar con la cabeza. Ella no renunciaría a esta pelea, pero al menos otorgaría una comprensión del alcance del error en los métodos de Grimhow. Recuperó su presión espiritual y la condensó dentro de su cuerpo, el acto tomó a Grimhow por sorpresa. Sin embargo, ella podía entender. Al retirar su presión espiritual, hizo que pareciera que estaba retrocediendo, pero ese simplemente no era el caso. No sin retribución. ¿Qué ocurre? Grimhow se rió mientras se agachaba a cuatro patas, mostrando los colmillos y listo para saltar con su presión espiritual parpadeando erráticamente. Arribel se burló en respuesta antes de envainar su espada y cruzarse de brazos. Grimhow no pudo evitarlo, frunció el ceño. ¿Por qué diablos había retirado su espada? Fue entonces cuando lo sintió. La quietud en el aire y el repentino silencio que trajo. Cuando la luna que se cernía sobre su cabeza pareció detenerse directamente sobre él y bloquear sus articulaciones en su lugar. Sí, era exactamente este sentimiento. Una presión espiritual aplastante y una presencia autoritaria. Solo tienes que mirar detrás de ti, respondió Arribel.